La verdad que en relación a cómo procesé ese momento, puedo contar lo que me pasó muchos años después. La verdad que en ese momento siento que fue como una reacción instantánea, no tan procesada, el hecho de haber estado colaborando sobre los escombros en la búsqueda de sobrevivientes, entre otras cosas, y después, bueno, este rol que me tocó cumplir en lo que fue el rescate del Ivo, liderados por Esther Schwartz. Eh, y teniendo en cuenta que yo viví todo eso con mis amigos, porque éramos muchos los jóvenes ahí, con mi novia, uno podría pensar que, bueno, que eso fue parte de conversaciones posteriores y sin embargo no fue así. Yo creo que lo guardamos en general con llave, ese recuerdo, esa vivencia. Tal es así que muchos años después, más de 10 años después, yo trabajaba en Maccabi, era director de juventud, y estaba en mi oficina y me suena el teléfono y me llama un señor que se llama Rodolfo Comte, que es un escritor que estaba muy interesado por esta historia que le había llegado por Esther. Esther le había dicho que hablara con algunas personas, entre las cuales estaba yo. Él estaba muy interesado por la historia esta de cómo los jóvenes tuvieron un rol importante y que no se hablaba de eso. Y cuando me llamó y me dijo que quería hacer un documental hablando del tema de los jóvenes, le dije que no estaba interesado y corté el teléfono y me largué a llorar. Y tal vez en ese momento me di cuenta que hacía muchos años que no hablaba del tema, más allá de ir a los actos de AMIA, en los cuales me conectaba muy profundamente y me angustiaba mucho por todo. Nunca había vuelto a hablar de mi rol en ese momento. Y bueno, al año siguiente, después de que mis amigos sí participaron de ese documental y decirme que la verdad que les hizo bien compartirlo, historizar un poco, compartir con otros, me volvió a llamar Rodolfo que iba a escribir un libro con testimonios y ahí le dije que sí. Y a partir de ese momento empezó, ya que yo estaba metido en el tema de juventud y educación no formal, impulsé como una serie de conversaciones y de seminarios y de espacios en los cuales los jóvenes de ese momento dábamos testimonio y compartíamos cómo fue nuestra experiencia con los Madrijim, en los cuales la verdad que ellos se sentían muy identificados por el hecho de que nosotros teníamos su edad en el 94 y bueno, les llegaba esta historia desde otro lugar. La verdad que eh, hoy puedo decir que evidentemente durante más de 10 años no haber hablado de eso y el shock que me generó la reconexión de mi experiencia tanto tiempo después, me hace pensar que fue una experiencia sin dudas muy dura, que de alguna manera por alguna cuestión defensiva traté de dejar ahí como aislada y que después la posibilidad de volver a integrarlo y generar tantos espacios de conversación, sin duda para mí también fue terapéutico y positivo integrarlo realmente a mi historia.